Bueno, voy a comenzar a grabar la clase. Parece que el estudiante John no va a continuar porque ya es la segunda reunión que tenemos y él no se ha presentado, ni ha escrito nada al chat, ni se ha justificado, ni nada. Ya lo voy a sacar del grupo y voy a informar de que este estudiante pues parece que se va a retirar del curso. Bueno, el día de mañana vamos nosotros a realizar una primera actividad que está relacionada con actualizar lo que es el sistema de gestión de riesgos. El sistema de gestión de riesgos de cualquier institución consiste en la identificación, valoración, evaluación y un plan de prevención o control de ese riesgo, ¿no? En eso consiste el sistema de prevención de riesgo de cualquier institución, sea esta pública o privada. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con los métodos de identificación de peligros, porque eso es lo que vamos a hacer nosotros, la primera parte es identificar cuáles son los peligros existentes en la sede principal del Instituto Gómez Aguirre y en su sede alterna, que es la unidad Julio Carchi. Entonces, como nosotros estamos trabajando en esas dos áreas y las dos sedes pertenecen al instituto, entonces nos toca a nosotros realizar ese tipo de inspección, ¿no? Como ya les indicaba, el día de ayer ya hay una matriz de riesgo, creo que el día de ayer ya se las compartí, ojalá, espero que hayan revisado todo ese material que les envié el día de ayer, para que ustedes vayan viendo más o menos cuáles son las áreas, aunque han cambiado algunas áreas. Ya el día de mañana, ya les he de indicar, hoy día mismo les he de enviar cuáles son las nuevas áreas, ¿no? Eso creo que está en el estatuto, no sé si ya les envié el estatuto, parece que no. Hoy día les envío el estatuto del instituto en donde ahí está el organigrama. Entonces, en ese organigrama podemos encontrar todas las diferentes áreas de trabajo. El instituto, aunque es pequeño, pero tiene su distribución orgánica, si le queremos decir de esa manera, ¿no? Entonces, tiene un ente rector, tiene un ente operativo, ¿sí? Tiene un ente administrativo y están divididas en diferentes áreas. Entonces, a nosotros nos va a tocar es hacer la identificación de esos peligros, de esos riesgos, de esos factores de riesgo en cada una de esas áreas. Acuérdense que para uno hacer una investigación de peligros y darle la valoración respectiva, uno tiene que hacerla primeramente por cada puesto de trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo principal, por cada puesto de trabajo. Y al final, ya después cuando nosotros hayamos tenido todas por todos los puestos de trabajo, ahí podemos tal vez nosotros condensar, ¿sí? Y podemos hacer una sola matriz indicando cuáles son los riesgos y peligros existentes en todo el instituto, ¿no? Pero primeramente tiene que ser por cada área de trabajo, ¿no? ¿Y cuáles son los peligros que nosotros vamos a identificar? Bueno, se dividen por lo general en 6, ¿no? En seis riesgos o en 6 peligros, que algunos como que se llama, lo tratan de pensar que son como que se llama sinónimos, pero son dos cosas muy distintas. Creo que ya hasta la saciedad ya se les ha indicado que el peligro es lo que nosotros podemos ver, podemos detectar, podemos oler, podemos palpar, ¿no? Y el riesgo, en cambio, lo que nosotros vamos a darle es un nivel, ¿sí? Vamos a darle una especie de valoración a ese peligro que nosotros estamos viendo. Entonces el peligro es una amenaza, que está presente y que puede ocasionar algún tipo de daño, algún tipo de accidente, ¿no? Y el riesgo, en cambio, es un indicador que nos dice, bueno, qué tan alto, qué tan bajo o qué tan medio es ese peligro como que se llama que está ahí latente o que puede estar oculto, porque cuando hablamos nosotros de peligro, podemos nosotros considerar que pueden haber peligros que uno los puede ver fácilmente. Por ejemplo, si yo voy y veo una serpiente, veo una culebra que está como que se llama al frente mío, no hay que ser muy, muy científico y muy inteligente para saber que es un animal que me puede morder y me puede matar. Entonces, yo ya lo puedo ver. Pero hay ciertos peligros que están ocultos, que uno no se da cuenta, ¿no? Se me ocurre, a lo mejor hay
hay un cable que está con energía eléctrica y está haciendo contacto con algún material metálico. Yo la energía eléctrica no la puedo ver, ni la puedo oler, ni la puedo, ¿cómo se llama? Ni la puedo sentir, ¿no? Ya solamente cuando ya tengo el contacto con ese material, el que está electrizado, ahí es que yo voy a darme cuenta de que ahí existe energía eléctrica y me puede a mí electrocutar y me puede matar. Bueno, eso es un peligro que está totalmente oculto. Y así existen peligros ocultos. Por ejemplo, se me ocurre, hay una fisura en alguna estructura de concreto o metálica, ¿sí? Que esa fisura compromete mucho lo que está sosteniendo una pared, lo que está sosteniendo un techo. Entonces, esa fisura no se la ve a simple vista, ¿no? Tal vez como lo que se llama yendo uno a inspeccionar bien detalladamente, ahí uno puede darse cuenta de esa fisura. Y esa fisura está comprometiendo el nervio central de toda la instalación. Entonces, si hubiera algún tipo de sismo, se puede caer esa fisura y se cae todo el techo y puede matar a muchas personas, ¿no? Entonces, esos son un poco de peligros que son, como se llama, que son peligros que son ocultos, ¿no? Entonces, esa es nuestra misión. El día de mañana nosotros tenemos que identificar, pero hacerlo de una manera profesional, ¿no? Yo he tenido en el transcurso de mis años de docente en el instituto varios grupos de trabajo que se les ha mandado este tipo de actividad. Lastimosamente lo toman al juego. Este equipo no puede ser así. Este equipo tiene que ser muy minucioso en cuestiones de identificar. Ahora, para uno poder identificar un peligro, un riesgo, uno tiene que tener un criterio, ¿sí? Un criterio que está basado en la actitud con P, que esté apto para poderlo emitir, ¿no? ¿Eso qué significa? Que uno debe considerar cualquier situación de amenaza como un peligro. Nosotros no podemos dejar pasar por algo, o sea, dejar pasar algo que a lo mejor dice, no, eso es insignificante, no, tenemos que primeramente... Por mínimo que sea, no se puede dejar pasar. Sí, debemos por analizarlo, debemos nosotros hacer una hipótesis de qué puede suceder, qué puede pasar, ¿no? Entonces, se me ocurre, uno ve ve unas avispas, ¿no? Ve unas avispas, como que se llama ahí. Y uno dice, no, eso no pasa nada. Pero imagínense, en el hipotético caso que hayan personas que sean alérgicas a ese tipo de picadura, pues se muere. Si no hay como que se llama el medicamento para administrarle cuando le haya picado este animal, pues automáticamente se muere. Por ejemplo, en el instituto también en el instituto hay una gran cantidad, como se llama, de culebras. Entonces, eso es un riesgo que uno tiene como que se llama que también considerar. Y dentro de eso, pues ya tener planteado alguna alternativa de solución en el hipotético caso que una de estas culebras le muerda. Hay alacranes, bastantes alacranes, entonces también hay que considerar ese tipo de situación, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estas identificaciones que uno vaya a hacer, uno las puede hacer mediante la vista, ¿verdad? Uno puede observar y uno puede, como que se llama, darse cuenta de qué es lo que está amenazando, ¿no? Como les indiqué hace un momento, hay también peligros que están ocultos que uno tiene que tratar de encontrar esos peligros, ¿no? Tal vez no lo vamos a encontrar todos, pero tratar por lo menos de ver, de buscar en situaciones que uno pueda, como decir, bueno, aquí puede haber algún tipo de riesgo, vamos a ver si existe o no existe, con las medidas preventivas adecuadas, pero tratar de encontrar esos peligros, ¿no? Otra forma también de que uno puede tener un material para alimentar esa base de datos es a través de la entrevista, señores, y eso a ustedes les va a tocar fuertemente, porque en la mayoría de los departamentos existen responsables, docentes responsables que hacen su tarea. En este momento nosotros vamos a hacer en el Instituto Juan Bautista Aguirre, es un levantamiento de información in situ, vamos a ver cuestiones de amenazas que uno las puede ver, ¿sí? Pero hay otras amenazas que nosotros no las podemos ver, ¿no? Como por ejemplo los docentes. ¿Cómo están los docentes? Por ejemplo, ahorita que estamos en esta situación de teletrabajo, esta situación que estamos con la pandemia, no sabemos cómo se encuentran. Hay algunos docentes que lastimosamente han perdido su mamá,
han perdido su papá, han perdido su hermano, han perdido familiares y están totalmente como muy colapsados, están con un estrés postraumático terrible. Esta situación de aislamiento ha ocasionado de que las personas se les desarrollen enfermedades, como por ejemplo diabetes, problemas de hipertensión, problemas de ansiedad, problemas de depresión. Todo este tipo de situación les ha llevado a los docentes a que su trabajo no lo realicen adecuadamente y se puede convertir en unas enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, otra forma de hacer el levantamiento de información de las áreas de peligro y también que nos va a servir para el profesiograma es hacer las entrevistas. Yo les voy a facilitar a ustedes los números de teléfono de las personas encargadas de las áreas donde ellos están trabajando para que ellos les cuenten a ustedes cuando ellos estaban trabajando in situ o ahorita que están trabajando en teletrabajo, les manifiesten cómo se sienten, cómo están. Para eso también nosotros necesitamos elaborar algún tipo de checklist, ¿sí? En especial de ahorita, por ejemplo, las personas que están en teletrabajo, ¿cuál es el peligro, como lo que se llama, que él tiene más latente? Peligros ergonómicos o riesgos ergonómicos y riesgo psicosocial. Es lo que en este momento ellos se encuentran, o sea, abundantemente con este tipo como que se llama de riesgo, ergonómico y psicosocial, ¿no? Entonces, tendremos nosotros, perdón, yo les aconsejaría a ustedes que tratemos de buscar algunas preguntas sobre la situación, cómo se encuentran, cómo están, qué sienten, si han tenido algún tipo, si han tenido el COVID, si han tenido algún tipo de enfermedad que se les ha desarrollado en su área de trabajo, cómo está su área de trabajo, tiene una mesa, tiene una silla ergonómica, tiene la iluminación adecuada, está, como se llama, en un ambiente térmico adecuado. Todas estas preguntas tenemos nosotros que hacerle. ¿Sí? Tratando de ver desde el punto de vista ergonómico, porque el ergonómico, acuérdense que no solamente es la mesa, es la silla, es la herramienta. La ergonomía también trata sobre el medio ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, el medio ambiente de trabajo tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con la iluminación, tiene que ver con el ruido, ¿sí? Tiene que ver con el espacio, que sea agradable. Entonces, tiene que ver con las posturas que él tenga, ¿no? Con el tiempo como que se llama de trabajo que él dedica, cuánto tiempo dedica de trabajo en el día, si dedica más tiempo o menos tiempo, si está enfermo, si no está enfermo, si tiene estrés, no tiene estrés. Bueno, todo ese tipo de preguntas habría que elaborar, ¿no? Yo voy a tratar de buscar ahorita como que se llama en la web algún tipo de checklist que trate de ver sobre detectar riesgos ergonómicos y riesgos psicosocial para compartirlo con ustedes. Pero ustedes también deben hacer lo mismo, ¿no? Para ver si encontramos algún checklist que sea adecuado o si no, pues tendremos nosotros mismos crear, ¿cómo se llama ese checklist, ¿no? Acuérdense que tenemos 2 semanas para realizar el profesiograma y una semana para lo que tiene que ver, como que se llama, con las cuestiones de la actualización de la matriz de riesgo, ¿no? Entonces, el tiempo está corriendo, ya el día de mañana vamos a hacer una primera actividad, el día mismo de mañana o pasado comenzamos a llamar a los compañeros docentes para comenzar a seguir recabando información y poder procesar esa información en un método de evaluación que se llama NTP 330. No sé si ustedes habrán escuchado de este método de evaluación, porque lo único que nosotros vamos a hacer es el día de mañana y conversar con los docentes, es solamente recoger la información, pero esa información yo tengo que darle un valor, tengo que valorarla, tengo que ver si ese peligro, ese riesgo que están estos docentes, en qué nivel están, si están en un nivel de urgencia rápidamente, si están en un nivel medio o si están en un nivel que no es necesario pues actuar, ¿no? Después que hacemos eso de ahí, se hace la evaluación, ¿sí? Y se da como que se llama el nivel de intervención. Entonces se da el nivel de intervención y después de eso tenemos que hacer nosotros el plan de acción. Ese plan de acción pues habría que ejecutarlo en el mes de junio. En el mes de junio es que se va a ejecutar ese plan de acción, ¿no? Bueno, voy a seguir compartiendo aquí las diapositivas. A ver, no me sale por aquí. Bueno, eso no me interesa. Son algunas
Bueno, estos son... Bueno, esta parte sí me interesa mucho, que ustedes, ¿cómo se llama? La analicen, ¿no? Este es el diagrama de gestión de riesgo, ¿no? Esto es lo que queremos hacer en este momento. Entonces, miren, para la gestión del riesgo existen tres, podemos decirle tres fases, ¿no? Tres etapas. La primera etapa es el análisis del riesgo, ¿no? El análisis del riesgo, ¿en qué consiste? En identificar los peligros y hacer una estimación de ese riesgo, ¿no? Entonces, estas dos cosas conforman el análisis del riesgo. ¿En qué consiste la evaluación del riesgo? La evaluación del riesgo consiste en el análisis del riesgo, ¿sí? Consiste en la valoración, ¿cómo que se llama?, del riesgo, y en el proceso en el cual uno va a dar el nivel de intervención. O sea, uno dice, bueno, me toca intervenir rápidamente o me toca intervenir tal vez no tan rápido o no me toca intervenir nada, ¿no? Entonces, el análisis, la valoración y el proceso de indicar si es un riesgo que realmente yo tengo que actuar de una forma rápida, no tan rápida o no actúo, eso se llama evaluación del riesgo, ¿no? ¿Y qué es la gestión del riesgo? Bueno, la gestión del riesgo es el conjunto del análisis del riesgo y de lo que es la evaluación del riesgo, ¿no? Por eso cuando nosotros decimos vamos a hacer un estudio, el estudio por lo general siempre es un análisis y una evaluación, ¿no? Dentro de la gestión de riesgo también está elaborar el plan de control de ese riesgo, ¿no? Porque yo al detectar cuáles son los riesgos que son peligrosos, o sea, que son tal vez en un nivel de intervención urgente, esos son los riesgos que yo tengo que dar, como que se llama, algún tipo de solución. Dentro de la gestión del riesgo, yo no voy a dar solución a riesgos que a lo mejor son tolerables, que son riesgos que no necesitan, como se llama, gran importancia de intervención. Yo solamente en lo que tiene que ver con el control de riesgo voy nada más a trabajar con los riesgos que son medios y que son altos. Con eso de ahí es que yo voy, como que se llama, a elaborar mi plan de riesgo, ¿no? Y como les digo, vamos a trabajar nosotros con el método cuantitativo que se llama NTP 330. Es un método del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo de España que también es aceptado por el Ministerio de Trabajo y que también nos va como que se va a servir. El día de hoy les voy a enseñar cómo funciona este método, ¿sí? Para que ustedes ya tengan claro eso de ahí y lo puedan ir procesando, ¿no? A ver, bueno, dentro de la identificación de esos peligros, como les decía, están las inspecciones, que es lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana. Vamos a hacer una inspección in situ, vamos a revisar las instalaciones para ver en qué condiciones están, qué amenazas están ahí presentes, están latentes o que están como que se llama ocultas, ¿no? Otra forma también de hacer identificación de los peligros de los riesgos es a través de la investigación de accidentes. Sí conozco algunos accidentes que han habido en el instituto, entonces eso también lo podremos nosotros, como que se llama, sumar, lo podemos sumar a la inspección que vamos a hacer el día de mañana, ¿no? Les adelanto un poquito en las cuestiones de investigación de accidentes. No han habido accidentes así graves que hayan ocasionado algún tipo de incapacidad permanente o incapacidad temporal, ¿no? Por lo general han sido accidentes que han pasado de un pequeño golpe pues en la parte trasera, tal vez algún pequeño golpe, rozón, pero no han sido accidentes que ha ocasionado un grado alto, ¿no? Pero ha sido un accidente, porque el accidente laboral, según el concepto, nos dice que es toda lesión orgánica que sufre cualquier trabajador en su área de trabajo. Pero también nos dice el accidente de trabajo que es el daño a un bien inmueble, ¿no? Entonces, un accidente de trabajo es una persona que sufre una lesión, sufre un traumatismo, y si pasa eso dentro de su área de trabajo o viniendo de su casa, como se llama, al trabajo o del trabajo a su casa, es un accidente laboral, ¿no? También hay el caso de un compañero, como se llama, que en horas de trabajo le dijeron que vaya al terminal terrestre en Guayaquil, vino en una moto, sufrió un accidente, pues y él quedó muy lesionado, ¿no? Él sí tuvo un accidente
un accidente laboral bastante alto, ¿no? Auditorías, no tenemos nosotros auditorías, no hay ningún tipo de antecedentes en cuestiones de auditoría, ¿no? Bueno, listas de verificación son los checklists, pues solo vamos a hacer las inspecciones, vamos a observar mañana y vamos a entrevistar. Entonces, estos son los métodos que nosotros vamos a utilizar para comenzar a recabar toda la información de lo que tiene que ver con la identificación de estos peligros, ¿no? Bueno, aquí otra cuestión que también se ve, por ejemplo, fallos de equipos e instalaciones, fallos de la organización de trabajo, fallos de condiciones de trabajo. Bueno, aquí hay un tipo de checklist. Ese es como un modelo nada más. Aquí, como les decía, fuentes de información, tenemos registros de incidentes, información sobre las mejores prácticas, informes de incidentes, accidentes. Ya eso ahí yo les puedo, como se llama, dar ese tipo de información, ¿no? A ver, ¿dónde pueden haber, cómo se llama, peligros, ¿no? Peligros. Pueden ser en los lugares donde se realizan los trabajos, ¿sí? Puede ser, como se llama, cuando las personas acceden también el ingreso a las instalaciones. Hay que ver también si ahí también existen peligros que se puedan dar. ¿Ya? ¿Qué más, por ejemplo, tenemos aquí? Bueno, limpiezas de equipos. Bueno, son algunas situaciones. Ya el día de mañana veremos todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, aquí hay un cuadrito en donde se han identificado cuáles son los peligros y cuáles serían, ¿cómo se llama?, ese tipo de factores de riesgo o consecuencias que han habido, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los peligros? Un piso resbaladizo. Eso es un peligro. Y un piso resbaladizo, ¿qué me puede ocasionar como consecuencia? Bueno, me puede traer golpes, contusiones, traumatismos. ¿Y qué tipo de riesgo es ese? Bueno, esto es un riesgo mecánico, ¿no? Todo lo que es caída, lo que es resbalones, lo que es golpe, lo que es cortadura, lo que es magulladura, lo que son caídas de objetos, lo que son golpes con objetos móviles, con objetos inmóviles. Todo eso de ahí es riesgo mecánico. Entonces, aquí tenemos nosotros, ¿cuál es el peligro? Un piso que está resbaladizo. Ese lo podemos también indicar como un factor de riesgo, ¿no? Es un piso que está resbaladizo. Acá tenemos otro, caída de herramientas, objetos que pueden caer desde de una estantería. Eso también es riesgo mecánico. Caída de personas desde altura, eso también es riesgo mecánico. Peligros de las partes en máquinas en movimiento, eso también es riesgo mecánico. Aquí, por ejemplo, todo lo que vemos aquí son riesgos mecánicos, ¿no? Proyecciones de materiales objetos, atrapamiento entre objetos, todo esto es riesgo mecánico, ¿sí? Vías de acceso, incendios eléctricos, fuego y explosión de gases, líquidos y sólidos en combinado. Bueno, ya esto ya no es un riesgo, no es un riesgo mecánico, ya esto es un riesgo químico. Entonces, mañana lo que nosotros podemos hacer es ver cuáles son todos esos factores de riesgo que están en el instituto presente, hacemos una lista, es como una cacería de riesgo. Vamos a hacer mañana como una cacería de factores de riesgo, ¿no? Vamos nosotros a ver cuáles son las situaciones que son amenazantes y que pueden causar daño. Y vamos a irlo apuntando, y después lo vamos a tabular y lo vamos a clasificar en los diferentes tipos de riesgo que hay, ¿no? Físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, mecánico, ¿no? Entonces, este es el trabajo que nosotros vamos a hacer mañana. Vamos a detectar nosotros todos estos factores de riesgo que existen en el tecnológico. Ya hay una lista, la matriz que yo les envié. El día de mañana, por favor, ustedes traten de sacar copias, de esos factores de riesgo que se han detectado, para mañana corroborar si todavía existen o no existen, ¿no? Y si existen, pues lo dejamos, si no existe, lo eliminamos, y si se han creado otros tipos de riesgo, lo vamos a ir colocando como que se llama en esa lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo hay otro ejemplo de peligros, riesgos y consecuencias, ¿no? Bueno, esta es otra forma en lo que tiene que ver medios para identificar riesgos, que son los índices reactivos, índices proactivos. Los índices reactivos son indicadores
de accidentes que se hayan ocasionado en el transcurso de un determinado tiempo en la empresa. Y los índices proactivos, pues, son unas especies de formatos que también nos ayudan a hacer inspecciones, son unos tipos de inspecciones que uno realiza, ¿no? Esto no vamos a tratar nosotros de ver nada de esto de aquí. Bueno, esto de aquí no lo vamos a ver. Por ejemplo, miren, esto también es algo interesante que nosotros debemos colocar en nuestra matriz de riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros pongamos los diferentes tipos de riesgo que nosotros identifiquemos, por eso yo les pido que por favor lleven ustedes la cámara fotográfica, lleven el teléfono. Por ejemplo, se me ocurre, Fernando, detecta que en cierta área hay una amenaza que está latente. Vengo, le tomo una foto, ¿no? Apunto la amenaza y le tomo la foto. ¿Sí? ¿Para qué tomo la foto? Para evidenciar, cuando yo en mi matriz de riesgo hay una columna que dice cómo que se llama evidencias, ¿sí? O observaciones, yo puedo poner esa foto así, miren, en forma así pequeñita, pongo la foto y yo estoy identificando cómo que se llama, cuál es ese riesgo, ese peligro que está totalmente ahí amenazando, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a hacer mañana, por eso es necesario que ustedes lleven, por favor, su teléfono que esté cargado, no lo van a llevar, nada, ingeniero que está descargado, porque a lo mejor no hay energía eléctrica en el instituto. Lleven cargado, como se llama, su teléfono o una cámara o algo para comenzar a tomar fotos, porque de eso vamos a hacer mañana, tomar bastantes fotos de los riesgos que vamos nosotros a identificar. Ya, entonces a ver qué más tenemos aquí. Bueno, aquí este es una matriz que se utiliza para identificación, pero esta no la vamos a utilizar nosotros ahora, ¿sí? Bueno, también esta es otra matriz que se utiliza, esto no vamos a ver, esta es otra matriz también que se utiliza para lo que es identificación de riesgos, entonces lo hace, se puede decir, periódicamente este tipo de... Ya, bueno, esto no nos interesa, no nos interesa. A ver, déjenme ver aquí. A ver si hay algo que nos pueda... Ya, otra cosa también, miren, que podría ser interesante, eso también podría ser interesante, como se llama dentro de la investigación de riesgos que nosotros estamos haciendo, es esto, miren, estudiantes, lo que tiene que ver con el perfil de los trabajadores. Cuando nosotros entrevistamos a las personas, habrá que hacerles preguntas, habrá que preguntarles si ellos conocen acerca de los riesgos, si a ellos se les ha informado acerca de los riesgos, de los peligros que ellos pueden encontrar en su área de trabajo. Esa también tiene que ser una pregunta, yo creo que de cajón, a todos los docentes que ustedes van a entrevistar, ¿no? ¿Usted conoce los peligros, los riesgos que están en su área de trabajo? Entonces, si dice no, bueno, ¿por qué dice no? Si dice sí, ¿cómo así? Si dice sí, significa porque le han dado algún tipo de capacitación. Si dice no, bueno, no, desconozco. Entonces, esto también acuérdense que como que se llama, todo trabajador, dice la ley, que tiene que ser informado cuando entra a su área de trabajo, ¿no? Esto nos puede servir a nosotros también para, cuando hagamos el informe de la matriz de riesgo, nosotros podamos explicar toda esta situación que nosotros hayamos visto, ¿no? ¿Ya? Entonces, es también interesante, miren, el perfil de los trabajadores, los datos de instalación a visitar, el listado de los accidentes que por lo general hayamos encontrado, ¿no? Entonces, es muy recomendable hacer una lista de chequeo, ¿sí? Una lista de chequeo, por ejemplo, se me ocurre, señores, cuando ustedes entrevisten a los docentes o cuando vayamos nosotros a hacer la inspección a los docentes, ya llevar unas ideas, ¿no? Ya tal vez llevar una lista de chequeo. Acuérdense de los factores de riesgo, ¿no? Iluminación, ruido, temperatura, energía eléctrica, cosas calientes, bacterias, virus, sustancias que explotan, equipos defectuosos, herramientas defectuosas. Entonces, podemos nosotros hacer una lista de qué es lo que vamos a nosotros a chequear mañana. Eso también, por favor, al día de mañana traten de llevar en una hoja, un cuaderno, qué es lo que nosotros estamos interesados en observar. No es que mañana vamos a ver, bueno, vamos a ver qué identificamos. Vámonos por la parte de iluminación. Vamos a identificar a ver si realmente hay algún tipo de riesgo con la iluminación. Vamos a identificar a ver si es que existe problemas de temperatura. Entonces, ese tipo como de lista de chequeo, yo por favor mañana les reviso
Mañana les voy a revisar que ustedes ya lleven en una hoja más o menos todo lo que ustedes quieren encontrar, ¿no? Lo que posiblemente quieren ustedes detectar, situaciones peligrosas que existan en el instituto. Miren que les estoy diciendo, está siendo grabada esta clase y el día de mañana lleven la matriz y lleven por favor una lista de chequeo extra de las cosas que queremos nosotros encontrar, ¿no? Porque después se nos olvida, ¿ya? Entonces, a ver, miren, por ejemplo, aquí hay una matriz, ¿no? Ubicación, procedimientos, peligros, riesgos, consecuencias, control existente. Bueno, aquí se hace como una hojita en donde nosotros vamos a ir identificando todos los peligros que nosotros vayamos viendo, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí un caso, ¿no? Aquí, a ver, Fernando, en este cuarto, ¿qué amenazas tú encuentras aquí? ¿Qué situaciones peligrosas encuentras aquí tú? Por ejemplo, poca iluminación, espacios reducidos, hay un riesgo eléctrico. Más que todo ahí entraría lo que es la poca iluminación, porque eso forzaría al órgano ocular a tratar de ver más, entonces las pupilas se dilatan mucho más, entonces podría causar también hay malas posturas por lo que está inadecuado el lugar para poder trabajar. Es en una cama, el chico tiene ahí la cama para sentarse, ¿no? No es el lugar adecuado, a lo mejor la cama está muy baja o está muy alta. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más por ejemplo, si estoy... Ahí también no tiene la concentración adecuada porque tiene prendido el televisor y está trabajando. Listo. Déjeme agrandar más la imagen para ver qué se ve. El foco principal no está encendido. O sea, la cantidad de luces adecuada no existe. Porque, mire, está trabajando con una linterna de escritorio, ya obviamente no le va a iluminar todo el cuarto, lo que necesita. Claro, porque la única iluminación que tiene es la luz del televisor y la luz de la lámpara. Entonces, en iluminación hay una deficiencia de iluminación, ¿no? Otra cosa que también se ve es el orden y limpieza. Si te das cuenta, por ejemplo, en la cama, él tiene regado hojas, hay una cinta, pegamento, está el control del televisor, me parece que está cargando una batería o algo ahí en la cama. Entonces eso puede ocasionar un cortocircuito y puede haber un incendio, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, el riesgo de caída también, porque se puede enredar con tantas cosas y se cae. Se puede caer, se puede golpear con la punta de la cama o no sé, se enreda, se puede hacer una fractura, algún tipo de situación se le puede dar, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno así como un ejemplo así rapidito de cuál es nuestra misión. Nosotros tenemos que entrar a un aula, tenemos que comenzar a ver todo esto de aquí, comenzar a ir apuntando, ¿no? apuntando, y después vamos nosotros tabulando y vamos viendo qué nos sirve y qué no nos sirve para nuestra matriz de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el hospital nosotros trabajamos así con Kevin, hicimos un levantamiento de información área por área, incluso mobiliario, iluminación, infraestructura, y llevamos una matriz hecha o un checklist en físico y después lo pasamos a una matriz en digital y solo enviamos a la coordinación zonal. Esa es la idea, mañana vamos a hacer. Por ejemplo, aquí tenemos en el Julio Carchi, ustedes van a ver bastante este tipo de problemas. Van a ver muchos interruptores que están en estas condiciones, no sirven. Entonces, pueden ocasionar una electrocución a alguien o puede también ocasionar un cortocircuito que puede ocasionar un incendio, ¿no? Miren, por ejemplo, esos son tomacorrientes que realmente no sirven, ¿no? Entonces, esos son totalmente riesgos bastante latentes, ¿no? Listo, entonces eso es, bueno, aquí son otros tipos de situaciones que vemos, pero mañana vamos a encontrar nosotros situaciones que son muy Ingeniero, parecidas. en respecto a lo que usted dijo antes sabemos que la población de estudiantes, hay muchos tipos de personas con alergias, a picaduras, mordeduras. Obviamente a mordeduras todos estamos expuestos. Entonces, quería hablar con usted si sería bueno la implementación de un botiquín
para ese tipo de eventualidad que pueda suceder. Por ejemplo, para crear una atención oportuna hasta que llegue una atención especializada. Por ejemplo, se puede poner un botiquín con un suero para poner, qué sé yo, un suero antiofídico, corticoides para tratar de que no se bloquee la respiración, o sea, un edema de glotis, para tratar de ampliar el tiempo de respuesta al equipo de emergencia. Sería lo ideal, sino que en estos momentos nosotros no podemos hacer nada de eso hasta cuando ingresemos. Y según las condiciones que hemos visto, hasta cuando nos vacunemos, pienso que cuando ya nos vacunemos todos, ahí tal vez creo que podamos regresar nosotros, ¿no? Según tengo entendido, para que podamos nosotros ya estar en una situación de un nivel de riesgo bajo con la cuestión de contaminación del COVID, tiene que estar vacunado el 70% de la población. Y en la actualidad, no sé, no me atrevo a decir cuánto por ciento de la población ecuatoriana. Yo me atrevería a decir que habrá que 5, 10% de población que está vacunada. No sé, no conozco las estadísticas, pero así como vamos, pues no hay, como se llama, una cantidad de vacunación masiva, ¿no? Ahora el otro Claro, y problema. también acorde a lo que las mutaciones que está sufriendo el virus, por ejemplo, uno está vacunado para ciertas mutaciones, pero las que vienen y respetan la vacuna, o sea, no tenemos protección, o sea, la vacuna no es garantía de que no nos va a contagiar las nuevas cepas. Por ejemplo, las vacunas de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca no cubren o no dan garantías para la nueva cepa que es la brasileña, la neoyorquina y la inglesa. O sea, eso otra vez se puede infectar una persona. Así es, pero bueno, por lo menos la vacuna te baja un poquito el nivel de que te caiga, si es que te cae el virus, el que para la cual fue creada esa vacuna, bueno, ahí por lo menos tienes un nivel de protección, ¿no? Suerte, pero si te cayó la otra, pues puchica, la ley del justo te cayó la que por la cual no estabas protegido, ¿no? Pero sí creo que en algo, por lo menos, como se llama, el sistema inmunológico ha de defender un poco, ¿no? Pero bueno, entonces, como te decía, creo que vamos a demorar en las cuestiones de ingreso. Recién están ahorita vacunando a docentes de nivel, creo que nivel básico y lo que es bachillerato, creo que están en ese proceso. He escuchado que hay muchos docentes que no se quieren vacunar porque por el temor, como que se llama, de algún efecto secundario que hay, ¿no? Pero no sé, la verdad que no nos han comunicado todavía cuándo, cómo se llama, entremos, ¿no? Con este nuevo presidente que es neoliberal, capitalista, muchas cosas negativas creo que pueden suceder y pasar, ¿no? Entonces, ahí sería tal vez bueno proponer, ¿no? Tal vez eso lo podemos nosotros colocar, esta sugerencia que tú estás indicando, la podemos colocar al final del informe, porque nosotros tenemos que hacer un informe de lo que hemos hecho, porque la matriz de riesgo es como decir la parte gráfica donde nosotros vamos a colocar todos los factores de riesgos, los tipos de riesgos que son y las consecuencias, ¿no? Vamos a colocar también lo que es la valoración y vamos a colocar las posibles acciones a realizar, ¿no? Esa es la matriz, pero antes de eso yo tengo que presentar un informe explicando de por qué están todo este tipo de situaciones ahí en la matriz de riesgo. Entonces habrá una parte que dice recomendaciones y en esa recomendación ahí nosotros podemos tal vez poner lo que me estás indicando, Fernando, ¿no? Voy a compartir un segundo material. A ver, déjenme ver si este de aquí es para seguir revisando. Este no me sirve. Este ya no me sirve.
Kevin, ¿está ahí Kevin o no está ahí? Porque a mí no me garantiza que esté su nombre ahí, no tiene cámara encendida, no le veo. Aquí estoy, ingeniero, es que mi laptop no sé si tenga virus y está media lenta, pero sí estoy atento aquí. Ya, listo, bueno, espero escucharlo a cada momento. Bueno, miren, aquí les estoy compartiendo otro material en donde está como el diagrama de flujo o el diagrama de proceso de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Ya les indiqué acerca de la identificación de peligros, de amenazas, cómo tenemos que hacerlo, a qué fuente tenemos que ir. Pero después de que nosotros hayamos identificado los peligros presentes, otra cosa que también es necesario, ¿no? Antes de hacer todo esto, nosotros tenemos que planificar, ¿no? Tenemos que conocer a dónde vamos a ir. Creo que ya se les ha dicho, ¿no? Vamos a sede principal y a sede Julio Carchi. ¿A qué áreas de trabajo vamos a ir? Vamos a ir a las diferentes áreas o puestos de trabajo donde están docentes realizando ciertas funciones administrativas. Ya más tardecito les envío a ustedes el listado de cuáles son esas áreas y dónde se encuentran, para tener claro a qué puesto vamos nosotros a ir, ¿no? ¿Qué vamos nosotros a buscar? Vamos a buscar amenazas, vamos a buscar peligros, ¿no? Peligros que vayan a atentar contra la salud, contra la vida de los docentes, de los estudiantes. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a llevar un checklist donde vamos a tener nosotros más o menos qué es lo que queremos identificar y vamos a ir apuntando cada una de esas amenazas que nosotros vayamos encontrando, la vamos apuntando, llenando en el cuaderno. Vamos a tomar fotos, vamos a ir tomando fotos de cada una de esas amenazas que nosotros vayamos detectando, vamos tomando fotos para después correlacionarlas con lo que nosotros vayamos a escribir en el informe o en la matriz de riesgo, ¿no? Entonces, todo ese proceso que vamos a hacer nosotros se conoce como la identificación de los peligros presentes, que solo va a ser por áreas y por puestos de trabajo, ¿no? Eso lo vamos a hacer el día de mañana, ¿sí? También, ¿cómo se llama? Vamos a llamar a los docentes para consultarles acerca de los peligros que ellos, como que se llama, ellos han detectado y si es que saben o no saben si existen peligros o no en su área de trabajo, ¿no? Eso lo vamos a hacer nosotros entre mañana y pasado. Después de que nosotros hayamos identificado todos esos peligros, nosotros vamos a hacer hipótesis de cuáles pueden ser pueden ser las consecuencias que ellos pueden sufrir, ¿no? Por ejemplo, si nosotros identificamos que hay un objeto que le puede caer en la cabeza, ¿cuáles son las posibles consecuencias que ellos pueden tener? Una fractura craneal, una herida cortopunzante, tal vez van a tener unas hemorragias. Bueno, nosotros tenemos que, después de que ya identificamos las amenazas, tenemos que hacer nosotros una hipótesis de cuáles son las consecuencias que ellos pueden tener, ¿no? Después de que tengamos nosotros eso de ahí, vamos a evaluar los riesgos, ¿sí? Vamos a evaluar los riesgos, ¿cómo? Dándole una valoración y dando nosotros si es urgente o no es urgente toda esa situación, ¿no? Todos estos documentos tenemos nosotros que documentarlos, ¿sí? Los riesgos identificados, las posibles consecuencias, la valoración y los planes de contingencia que hay que hacer, ¿no? Después de que ya hemos documentado todo esto de aquí, nosotros tenemos que comenzar a planificar de qué manera vamos a implementar las medidas de prevención y las medidas de corrección en esos riesgos, peligros que nosotros hemos detectado, ¿no? Y después de eso hacemos nosotros una especie de ciclo de mejora continua, hacemos una retroalimentación, pero ya eso es después de que se hayan aplicado las medidas correctivas y las medidas preventivas, ¿no? Entonces, esto es más o menos el diagrama o el flujo de procesos que nosotros tenemos que realizar, ¿no? Hay algunas formas de evaluación de riesgo, pero yo me quiero centrar en esta de aquí, en la NTP 330. Yo les aconsejaría que por favor ustedes la bajen de la web y la revisen. Se las voy a explicar a ustedes, pero que ustedes también deben tener esa información. Vayan por favor haciendo algún archivo donde ustedes vayan guardando todos los materiales que nosotros estamos utilizando, trabajando, para que ustedes puedan ahí consultar, ¿no? A ver, esta NTP 330, a ver, ya les voy a indicar. Es un método cuantitativo,
Por ejemplo, este es el método binario simplificado, ¿no? Este método es el que ustedes han encontrado en la matriz que yo les he enviado. La matriz que yo les envié se lo hizo con este método, el método binario simplificado. Pero un poquito mucho más, así, un poquito mucho más efectivo, es este método del 330. A ver, déjenme ver. Este de aquí es, ¿no? Este de aquí, este método de aquí, a mí, por ejemplo, me dice, las condiciones, como se llama, de trabajo que se ha hecho en cuestiones de seguridad, ¿no? Si la seguridad es muy deficiente, es deficiente o es mejorable. Si el trabajo que ese señor está haciendo y los medios de seguridad es muy deficiente, deficiente o mejorable, ¿no? Entonces aquí están las definiciones, ¿no? Cuando es muy deficiente, se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como muy posible la generación de fallos. El conjunto de medidas preventivas existentes respectivo al riesgo resulta ineficaz, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, no ha hecho casi nada o uno ha detectado peligros, riesgos que no se ha hecho ningún tipo de situación, ¿no? Deficiente, se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas se va a reducir de forma apreciable, ¿no? Significa un riesgo que uno tiene que atenderlo y que sí se puede como que se va a mejorar, ¿no? Mejorable, se ha detectado factores de riesgo de menor importancia, pero se pueden como que se llama mejorar para que no haya ningún tipo de situación, ¿no? Entonces, déjenme aquí a ver. Ya esto es más o menos la matriz. Aquí están como que se llama no, este es de William Fay. No tengo aquí, a ver, déjenme buscar en donde está el ejercicio. No, este no es. Pues. A ver, estudiantes, miren, este es el método simplificado de evaluación de accidente NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, ¿no? Este ustedes lo pueden encontrar en la web y ustedes lo pueden bajar, ¿no? Son como, creo que 4 o 5 hojitas para que ustedes lo puedan leer. Aquí se los voy como que se llama explicar, ¿no? Este es un método de evaluación cuantitativo. ¿Por qué es cuantitativo? Porque involucra porcentajes, valores, hay que hacer ciertos cálculos matemáticos. Según esos cálculos matemáticos, a mí me va a indicar si el nivel de intervención es urgente, o sea, es rápida, el nivel de intervención es no tan rápida o no hay que intervenir casi nada, ¿no? Entonces nosotros vamos a encontrar algunos parámetros en esta matriz que vamos a elaborar nosotros de evaluación. Aquí vamos nosotros a encontrar, dice, miren, se va a ver la eficiencia del trabajo, ¿no? Entonces, dentro de esto vamos a encontrar estos cuatro parámetros. Muy deficiente, deficiente, mejorable o aceptable. Si nosotros, por ejemplo, nos toca aceptable, no considerar ningún cálculo matemático. Ahí no hay que hacer nada. Nosotros solamente vamos a actuar cuando encontremos deficiente y encontremos muy deficiente. En estos dos parámetros nosotros vamos a actuar, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros la determinación del nivel de deficiencia que existe, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros qué tan eficiente es el trabajo
que se está realizando en seguridad laboral en esa área, o tan peligroso como se llama que existe ese trabajo que está haciendo el colaborador, ¿no? Miren, por ejemplo, cuando es muy deficiente, se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como muy posible la generación de fallos. El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo resulta ineficaz, ¿no? O sea, vamos nosotros a ver una situación donde a lo mejor algo se quiere corregir, pero eso no va a resultar, ¿no? Eso no va a resultar. De que va a haber el accidente, va a haber el accidente, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos esa situación, cuando veamos esa situación de que existe un peligro latente que está ahí y que le va a ocasionar un daño a esa persona y que no se han tomado ninguna medidas de seguridad, no hay ninguna medida de prevención, o se ha hecho algo pero que no tiene ningún tipo de significancia, a esa situación le vamos nosotros a dar el valor de 10. Le vamos a poner esta calificación, 10 puntos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, ya cuando hagamos la evaluación, de los peligros nosotros identificados, vamos a ver una situación donde se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa ser corregido, la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes se ve reducida de forma muy apreciable. Es una situación de riesgo que nosotros así tomemos medidas, el riesgo va a bajar un poco, ¿no? Va a bajar un poco, o sea, tal vez la persona si se accidenta no es que va a llegar a un estado fatal del accidente, ¿no? Se me ocurre con las medidas que nosotros hemos tomado, a lo mejor la persona, bueno, si sufre el accidente, no es tan severo, pero en cambio en el muy deficiente, ahí sí, así nosotros tomemos algún tipo de medida o no hay ninguna medida, la persona va a tener un desenlace muy fatal, ¿no? Cuando nosotros damos, por ejemplo, el valor de 10, significa que las consecuencias que esta persona va a sufrir van a ser fatales. Si nosotros, por ejemplo, le damos el valor de deficiente, significa que la consecuencia que esa persona va a sufrir tal vez no es mortal, no es que se va a morir, pero sí va a estar ausente por algún tiempito, ¿no? Hay ciertas medidas de prevención que se han tomado, pero son insuficientes, ¿no? No va como que se llama a salvarlo totalmente de ese accidente que posiblemente él pueda tomar. Cuando veamos esa situación, le vamos a dar 6 puntos, ¿no? Mejorable significa 2. Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo no se ve reducida de forma apreciable. Significa que yo detecto una situación de riesgo que podemos decir que se la puede manejar, que si se toman medidas, se toman ciertas medidas y listo. Se eliminó como que se llama ese riesgo, ¿no? No hay como que se llama posibilidad de que suceda algún tipo de accidente y que sea fatal, ¿no? Entonces, cuando veamos nosotros ese tipo de situación, le ponemos 2, ¿sí? Le ponemos 2. Entonces, y aceptable significa que yo he ido y no he visto ningún tipo de situación riesgosa, ¿no? Está dentro de lo normal, está dentro de los parámetros aceptables, ¿no? Tenemos que también tener nosotros el criterio de que todo a nuestro alrededor encontramos nosotros peligros, pero hay peligros que nosotros ya no lo podemos, como se llama, totalmente eliminar, ¿no? Se me ocurre, los rayos del sol están todos los días. Si lo puedo, ¿cómo que se llama mejorar? Pues yo yendo tal vez con un bronceado, con algún protector solar o protegerme con alguna chompa, ¿no? Pero ese riesgo ya está ahí, ¿no? O sea, son riesgos aceptables que están frecuentes. A eso no le vamos a parar nosotros. O sea, lo vamos tal vez a colocar, le vamos a poner la letra B, ¿sí? Le vamos a poner la letra B, pero nosotros no vamos a hacer plan de acción ni en el B ni en el F, ¿no? Solamente nosotros vamos a hacer plan de acción en el D y en el MD, en estos dos, ¿no? Muy deficientes y deficientes, ¿no? Preguntas hasta aquí, señores. Ingeniero, entonces solo trabajaríamos con ese dos tipos de porcentaje de puntuación, el 10 y el 6. Sí, pero solamente cuando nosotros vayamos a hacer el plan de acción. Para el plan de acción utilizamos estos dos, pero cuando nosotros hagamos la valoración, la evaluación en sí, tenemos que utilizar los 4, porque ahí yo voy a filtrar, ¿sí? Yo voy a filtrar cuál es el que tengo que actuar y cuál es el que no tengo que actuar. De todas maneras, esto queda
queda en la evidencia de que existen estos riesgos detectados, ¿no? En especial estos 3. ¿Sí? Pero eso solamente se usa para el plan de acción. Claro, cuando nosotros hagamos el plan de acción, la matriz del plan de acción, solamente nos vamos a enfocar en estos 2 nada más, ¿no? En muy deficiente y deficiente. En los de acá no. En la valoración entran los 4. En la valoración entran los 4, así es. Entonces, aquí nosotros lo único que vamos nosotros a determinar es el nivel de deficiencia, pero nosotros tenemos que también valorar otro tipo de nivel para poder nosotros buscar lo que son las probabilidades, porque esto entra dentro de las probabilidades. Acuérdense que es como que se llama el riesgo. El riesgo es una probabilidad, ¿no? Es una probabilidad de que haya un accidente, ¿no? Y dentro de esa probabilidad de que haya un accidente va a haber también una consecuencia, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a determinar es el nivel de la probabilidad. Es el nivel de la probabilidad de que exista un accidente. Y dentro de ese nivel de probabilidad yo tengo el nivel de deficiencia que se va a multiplicar, este nivel de deficiencia se va a multiplicar por el nivel de exposición. El nivel de deficiencia con el nivel de exposición, multiplicado los 2, me van a dar el nivel de probabilidad. O sea, hay una fórmula matemática que es NP es igual a N, a ND por NE. ¿Qué significa? NP es nivel de probabilidad. Probabilidad. Y ND es nivel de deficiencia. ND, como tienes aquí, mira, ve. Nivel de deficiencia es ND, ¿sí? Y NE es nivel de exposición, como tienes aquí. Exposición. Sí. Multiplicando los dos, me van a dar el nivel de probabilidad que está en la parte de acá. Aquí está, mira, perdón, este es el nivel del riesgo, el nivel de probabilidad, la fórmula. Bueno, no está aquí, pero esa es la fórmula, ¿no? La fórmula es NP, que es el nivel de probabilidad, es igual a el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. La multiplicación de esos 2 valores me van a dar un resultado, ¿sí? Y ese resultado es el nivel de probabilidad. Mira, es NP es por... igual, NP es igual a ND por NE. NP es nivel de probabilidad. Nivel de eficiencia. Sí, nivel de ND es nivel de deficiencia y NE nivel de exposición, ¿no? Exposición. Sí. Entonces, bueno, después de que nosotros hayamos calculado el nivel de deficiencia, ¿sí? El nivel de deficiencia en todos esos peligros que vamos nosotros a detectar, después nosotros vamos a hacer el cálculo con el nivel de exposición. Este nivel de exposición es cuando las personas, o sea, cuánto tiempo esta persona está expuesto a ese riesgo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay personas que están expuestos las 8 horas diarias. Hay otras personas que están expuestos tal vez, no sé, 1 hora al día. Hay otras personas que están expuestas tal vez unas 2 horas a la semana. Entonces, aquí nosotros vamos a calificar el nivel de exposición de ese trabajador a esa situación peligrosa que le está, ¿no? Y también nosotros le vamos a dar valores. Le vamos a dar, ¿cómo se llama? Un valor a eso, ¿no? Ejemplo, si yo veo, por ejemplo, un trabajador, ¿no? Un trabajador que está a las 8 horas continuamente varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado, está expuesto a ese trabajo. Él está a las 8 horas ahí, está frente a ese riesgo, ¿no? Se me ocurre, yo estoy trabajando como que se llama con una cizalla, ¿no? Y yo tengo que trabajar con esa cizalla que me puede cortar los dedos, trabajo las 8 horas al día. Entonces, si trabajo las 8 horas al día, la exposición al riesgo es muy poca o es bastante alta. Es bastante alta porque está entre las 8 horas está expuesto. Ya, entonces cuando es así, significa que la exposición es continua, ¿sí? Es una exposición continua. Él está todo el tiempo ahí. Y a ese tipo de exposición le vamos a dar nosotros un valor de 4, ¿sí? Le vamos a dar 4 nosotros a él, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, cogemos otro peligro, ¿no? Y vemos que esa persona que está frente a ese peligro solamente varias veces en su jornada laboral
¿sí? O sea, esa persona tal vez está nada más, que se me ocurre, unas dos veces 2 horas al día, por ahí, unas 3 horas al día. No es que está todo el día con la máquina ahí, solamente de vez en cuando por ahí él va. Si esa persona son varias veces en su jornada laboral, unas 2, 3 veces que se acerca a la máquina, se me ocurre, ¿no? Entonces, a esa persona tiene una exposición frecuente. Él no es que está todo el día con la máquina, sino que está nomás unas 2, 3 veces, como que se llama, frente a ese peligro. Entonces, es una exposición frecuente y a esa persona le vamos a dar nosotros un valor de 3, ¿sí? Un valor de 3. Si esa persona, por ejemplo, en alguna vez de su jornada laboral, ¿no? Y con periodos cortos, o sea, solamente está 1 hora por ahí nada más, o está como que se llama una vez al día que él se acerca a ese peligro, le vamos a dar un valor de 2, que es una exposición ocasional, ¿no? Y si esa persona rara vez por ahí se acerca a esa parte peligrosa, utiliza esa parte peligrosa, le vamos a dar 1, que es irregularmente, ¿no? No sé si me captan la idea de cómo uno da la valoración a esto, ¿no? Entonces, este es el nivel de exposición, porque el nivel de probabilidad, ¿qué es? Es como que se llama ver el nivel de cómo uno controla el riesgo y el trabajador cuánto tiempo está expuesto a ese riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a calcular. Entonces, ya después de que nosotros hayamos calculado el nivel de deficiencia, que lo hicimos acá, que tiene otros valores, ¿sí? Calculamos también con ese mismo peligro que nosotros hemos calculado, el nivel de deficiencia, volvemos a retomarlo y calculamos el nivel de exposición, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, yo voy, como se llama, estoy evaluando y veo que esta persona está sentada las 8 horas, está sentada las 8 horas de su trabajo ahí en esa mesa, ¿no? Perdón, en una silla, ¿no? Es una silla que no es una silla ergonómica, es una silla, como que se llama así, plástica, no tiene ningún tipo de forma adecuada para él estar sentado. Entonces, su nivel de deficiencia, en el trabajo con esa silla, ¿cuánto ustedes le darían? Sería 10 y pasaría al otro nivel con 4. Ya, entonces, exacto, Fernando. Entonces, acá sería 4, ¿no? ¿Sí? Él tendría 10 y tendría 4. Si nosotros multiplicamos el 10 por el 4, ¿cuánto me sale? 40. Claro, 40 sería el nivel de probabilidad. El nivel de probabilidad, estamos hablando de 40 puntos, ¿no? Que es altísimo. Entonces, ahí nosotros hemos sacado el nivel de la probabilidad, ¿no? Ahora, bueno, después de que nosotros hemos sacado ya el nivel de la probabilidad, que lo sacamos con el nivel de deficiencia por el nivel de exposición, sacamos el nivel de probabilidad, ahora tenemos nosotros que calcular el daño que la persona va a sufrir. ¿Cuál sería el daño que la persona va a sufrir? La consecuencia, ¿sí? El accidente, ¿cuánto daño le va a ocasionar a esta persona, ¿no? Entonces, aquí viene este otro valor que se conoce con el nombre de nivel de consecuencia. Aquí también nosotros tenemos, miren, el nivel de consecuencia mortal o catastrófico, que es con la letra M, ¿sí? Tenemos el nivel de consecuencia muy grave, que es con la letra MG, tenemos grave, que es con la G, y tenemos leve, que es con la L, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, mortal o catastrófico, le vamos a dar un puntaje de 100. ¿Y cuándo nosotros podemos decir, considerar que esa persona tiene un nivel de consecuencia bastante catastrófico? Cuando esa persona, por ese accidente que él vaya a tener, por esa situación que él vaya a tener, ¿sí? A él va a tener una muerte. Él está expuesto a una situación que, si sucede ese accidente, esa persona se va a morir. O a lo mejor esa persona, cuando tenga el accidente, no solamente él se muere, sino que también se va a ir llevando a otras personas más, ¿no? Entonces, cuando esa situación se da, de que una persona está expuesta a algo tan así, tan peligroso, que se puede morir él y puede morirse otras personas más, le vamos a dar nosotros un valor de 100, ¿sí? Daños materiales. Si por si acaso nosotros ese accidente que la persona, como que se llama, va a ocasionar,
existe que hay una destrucción bastante grande. A lo mejor no hay muertes, ¿no? Tal vez no hay muerte, pero hay un daño material bastante grande. No sé, explota la empresa, se incendia la empresa, existen daños bastante fuertes, también le vamos a dar nosotros 100. Entonces, aquí nosotros vamos a ver si se cumplen estos dos parámetros, ¿no? La persona se muere, ¿sí? La persona se muere, o también puede ser si el accidente que él va a ocasionar existe un daño bastante grande al sistema de producción de la empresa, ¿no? No sé, se viene abajo, un techo, se caen las paredes, explota, no sé. Entonces, si se dan estos dos parámetros aquí, le damos un valor de 100, ¿sí? Ahora, muy grave significa que en daños personales, daño a la persona, la lesión es grave, que puede ser irreparable. Una persona se le amputaron los dedos, se le amputaron los pies, quedó inválida, quedó ciego, quedó sorda de por vida. O sea, cuando el daño ya es irreparable. Cuando hay un daño irreparable en esa persona, desde su punto de vista fisiológico, entonces le damos nosotros a dar un puntaje de 60. ¿Sí? Daños materiales, destrucción parcial del sistema. Significa que en el área donde él está trabajando, a lo mejor se daña la maquinaria, se cae como que se llama cierta área de trabajo de, ¿no? Entonces, si se cumplen cualquiera de estos dos parámetros, le damos el valor de 60. ¿Sí? Ahí el tecnólogo, el técnico, tiene que tener el criterio para dar estos valores. Estos valores no es de dar por dar. Usted tiene que hacer un análisis. Usted hace un análisis, ¿no? Bueno, este tipo de accidente, esta persona, no se va a morir, no se va a morir esta persona. Lo único que puede ocasionarle tal vez es una pérdida de un dedo, de un pie, pero no se va a morir. Si no se va a morir esta persona, 60, ¿no? Ahora, grave, ¿qué significa? Que la persona sufre un accidente y va a tener una incapacidad laboral transitoria. ¿Qué significa? Que esta persona a lo mejor pues va a tener que alejarse de su trabajo 1, 2, 3 días, 4 días, una semana, ¿sí? Pero esta persona de nuevo va a regresar a su trabajo, ¿no? O sea, él no va a tener un daño irreparable, sino que va a tener un daño que se va, como que se llama, a solucionar. Entonces, a esta persona nosotros le vamos a dar un puntaje de 25 puntos, ¿no? Lo mismo también sucede si en daños materiales existe que algo se dañó, como que se llama la máquina, a lo mejor está con, se me ocurre, no sé, con su carro y bueno, sufrió un pequeño accidente, por ahí un pequeño rozón, entonces le vamos a dar un puntaje de 25 puntos, ¿no? Y leve, cuando nosotros llegamos a leve, es cuando existen pequeñas lesiones. Cuando el trabajador, por ejemplo, va a tener un accidente que no es tan grave, ¿no? Se me ocurre, se cayó de la silla, se tropezó con no sé, con un escritorio, a lo mejor por ahí se dio un pequeño medio martillazo, por ahí se hirió con alguna puntita por ahí, pero fue leve, ¿sí? Vienen a ser consecuencias pequeñas que a lo mejor con una curita, por ahí con algún tipo de limpieza, un analgésico, alguna cosita sencilla y el trabajador de nuevo se reincorpora al trabajo, ¿no? Cuando sucede este tipo de consecuencias, le vamos a dar un puntaje de 10, ¿no? Bueno, ya tenemos nosotros el nivel de probabilidad y tenemos nosotros el nivel de consecuencia, ¿no? En el nivel de probabilidad me dio un puntaje, ¿sí? Por ejemplo, volvamos de nuevo al caso anterior, cuando dijimos que esta persona, pues, le daba un nivel de probabilidad de 40. Sí, habíamos dicho que tenía 10 y tenía 4. Tenía 10 en el nivel de deficiencia y tenía 4 en el nivel de exposición. Daba como un nivel de probabilidad de 40. ¿Qué pasaría si esta persona, por ejemplo, tiene 40 y le damos nosotros un nivel de consecuencia de 60? ¿Sí? Le damos que esa persona que está con ese nivel de probabilidad, la lesión que él puede tener da un promedio de 60, ¿no? Entonces, 40 por 60, ¿cuánto da? ¿40 por 60 cuánto da? 260. 260. 40 por 60. Sacando en calculadora, 240. 6 por 4, 24, da 240. Después Sale, a mí me sale 2400, me sale. 400, pues eso está diciendo. 40 por 60. No puede ser. 240. A ver,
No, No, 2400, sí, perdón, 2400. 2400 sale. 2400, correcto. Sale 2400. ¿Sí? Sale 2400. Entonces, si me sale 2400, eso es el nivel de riesgo. Aquí nosotros ya llegamos al nivel de riesgo. El nivel de riesgo, ¿qué es? Es el nivel de probabilidad por el nivel de la consecuencia. Ese es el nivel de riesgo. ¿Sí? El nivel de riesgo es igual al nivel de la probabilidad por el nivel de la consecuencia. Me salió 2400. Entonces yo me ubico aquí. Miren, si ustedes se dan cuenta aquí existe un gráfico donde tengo las columnas, estas son las columnas, tengo nivel de probabilidad, ¿sí? Son los valores, y tengo acá el nivel de consecuencia, que son 100, 60, 25 y 10. Y el nivel de probabilidad, yo tengo aquí, tengo de 2 a 4, de 6 a 8, de 10 a 20 y de 24 a 40, ¿no? Entonces, como a mí me salió 2400, me salió 2400, ¿en dónde ubicamos nosotros esos 2400? Ustedes se dan cuenta, en cada cuadrito, en cada segmento, existen números romanos, ¿verdad? Aquí está el número 1, aquí está el número 2, aquí está el número 3 y acá está el número 4. ¿Sí se dan cuenta? Así, en forma, miren, en forma como de una pendiente, ¿no? Así. Miren, todos estos de aquí son 1, todos estos son 1, son nivel 1. Aquí tenemos nosotros nivel de riesgo 1. Todos estos que están aquí son nivel de riesgo 1. El que está acá está a nivel de riesgo 2. Son todos estos que están aquí. Todos estos que están aquí están en nivel de riesgo 2. Todos estos valores que están acá están en nivel de riesgo 3. Y aquí solamente en la esquina está un valor de riesgo 4. Significa que aquí nosotros vamos a tener 4 niveles de riesgo o 4 niveles de intervención que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces, como me salió 2400, lo vamos a buscar. ¿En qué cuadrito está esto de aquí, el 2400? En nivel 1. Está en nivel 1. Entonces, aquí me dice que de 2400 hasta 4000 es nivel 1. Significa que 2400, 1401, 1450, 3000, 3000 y pico, hasta llegar a 4000 es nivel 1. Acá me dice de 1200 en adelante hasta llegar a 2000, eso es nivel 1. De 600 hasta llegar a 800 es nivel 1. Tenemos acá, por ejemplo, bueno, de 1400 hasta 2400, bueno, parece que baja es así, ¿no? Baja de esta manera. O sea, si encontramos, por ejemplo, valores que están dentro de estos rangos, es nivel 1. ¿Qué me dice nivel 1? Entonces, nivel 1, ¿qué me dice? El nivel de intervención, ¿no? El nivel del riesgo significa que está entre 600 a 400. Si me sale un valor que está de 600, 601, 602, 700, 800, 1000, 2000, 3000, hasta llegar a 4000, si me sale un valor dentro de esta delimitación de 600 a 400, está en nivel 1. ¿Qué significa esto? Que está en un nivel crítico, está en un nivel urgente, está en color rojo, está en una situación que yo debo actuar inmediatamente. Es una situación que yo debo paralizar el trabajo. Yo no puedo permitir que el trabajador siga trabajando en esas condiciones de trabajo, porque él está en una situación de alto riesgo, de donde él puede tener un accidente y ese accidente le va a ocasionar pérdidas a él, le va a ocasionar incapacidad permanente o incapacidad transitoria, pero no puedo permitir que esa persona tenga ese tipo de accidente, ¿no? Entonces, yo tengo que paralizar automáticamente, tengo que paralizar ese trabajo y buscar las medidas correctivas, ¿no? Si después que yo he hecho, por ejemplo, he hecho lo que hicimos anteriormente, ¿no? Todos los cálculos, el nivel de probabilidad, el nivel de consecuencia, en vez del nivel de riesgo, y el valor total se me ocurre, me dio 100, me dio 300, me dio 300 el nivel, como decían, por ejemplo, me salió 30 por 100, me salió como que se llama 300, ya se me ocurre, me salió 300. No, perdón, 30 por 10, 300. Entonces, esas 300, ¿dónde está? Está, miren, en el nivel 2, ¿sí? Porque 300 es de 150 hasta 500.
Todos Bien. los valores que estén dentro de 150 hasta 500 son considerados un nivel de intervención 2. ¿Qué significa? Que si ese trabajador está en un nivel de intervención 2, yo automáticamente, yo necesito corregir y adoptar la medida de control, ¿sí? Tal vez no paro, tal vez yo no paralizo, como que se llama el trabajo, pero tengo que actuar rápidamente, ¿no? Tengo que, a ver, señor, por favor, vamos a hacer estas correcciones. Usted me va a realizar este trabajo de esta manera, de esta forma. Tiene que utilizar este equipo de protección personal. Vamos a utilizar este tipo de producto. Ya usted no va a levantar el peso de esta manera, lo va a levantar de esta forma. Usted se va a ayudar con un equipo de levantamiento de pesos. Entonces, eso es, ¿no? Corregir rápidamente algún tipo de dificultad que tenga el trabajador, ¿no? Y eso lo hacemos cuando nos salga a nosotros el nivel de riesgo de entre 150 a 500, ¿no? Si nos sale el nivel de riesgo de entre 40 hasta 120, significa que sí hay un riesgo de que haya algún tipo de accidente menor, pequeño, que a lo mejor no es que él se va a ir urgentemente, como se llama, al hospital, ¿no? Ni que va a tener una incapacidad permanente ni una incapacidad de bastante tiempo, sino que a lo mejor va a tener por ahí no sé, una pequeña visita al centro médico y listo, ¿no? Entonces, eso hay que mejorar, ¿no? Hay que mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos de 40 a 120, entonces, bueno, se puede mejorar, no hay ninguna dificultad, ¿no? Entonces, pero si encontramos nosotros de 20 para abajo, no hay que hacer nada. Este nivel de intervención no hay que hacer absolutamente nada. Nosotros, como que se llama, no vamos nosotros a realizar nada aquí, ¿no? De 20 para abajo no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Sí, aquí, bueno, aquí ya me están, si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, tenemos, niveles de intervención en donde, pues, hay que realizar, está muy alto aquí, ¿no? Ya, a ver, miren, por ejemplo, aquí vamos a ver un ejercicio, un ejemplo, que es lo que nosotros nos vamos a encontrar, ¿no? A ver, por favor, me prestan atención en esto. Este es el diagrama de flujo que nosotros vamos a utilizar mañana. Vamos a clasificar, dice, las actividades a evaluar, ¿no? Ya dijimos que íbamos a identificar nosotros los riesgos en sede principal y Julio Carchi. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlos por áreas de trabajo. Vamos nosotros a clasificar cuáles son las áreas de trabajo donde nosotros vamos a realizar las diferentes identificaciones de los riesgos y los peligros, los factores de riesgo. ¿Sí? Después de que nosotros ya tengamos claro eso, vamos a ir ya, insisto, a realizar el trabajo operativo, que es identificación de todos esos factores de riesgo. Eso lo vamos a hacer el día de mañana, ¿sí? Lo vamos a identificar. Después nos vamos a ir a la casa, después de que hayamos identificado in situ todo esto, hayamos tomado fotos, hayamos nosotros apuntado en el cuaderno todo lo que hemos nosotros encontrado, nos vamos a la casa y vamos a comenzar a llamar a los responsables de cada área donde estos docentes trabajan y le vamos nosotros a consultar, ¿no? Le vamos a consultar cómo se siente, el trabajo que está haciendo ahora, cómo lo está haciendo, si siente algún tipo de problema, si siente algún tipo de enfermedad, si las condiciones de trabajo que él está realizando está adecuado, si él se encuentra en un ambiente adecuado, si no tiene ningún problema. Entonces, comenzamos a conversar con él para que él nos diga, ¿no? Tratemos, como se llama, si es posible de hacerlo en Zoom, para que quede grabado, ¿no? Ustedes graben cómo se llama esa entrevista y después ustedes revisen las grabaciones y ustedes, como se llama, comiencen a apuntar las cosas que él ha dicho, ¿no? Para después hacer una especie de tabulación y colocarlos en los riesgos y peligros que nosotros hemos identificado in situ, ¿no? Después de que nosotros hagamos todo eso de ahí, ¿sí? Ya después, ya eso en casa, me están atendiendo Fernando, Kevin, después de que ya nosotros hayamos tenido toda la información primaria y secundaria, nosotros hacemos la valoración, ¿sí? Todo ese material comenzamos a valorarlo, lo que acabamos de hacer ahorita, ¿sí?
Vamos a sacar el nivel de eficiencia, vamos a sacar el nivel de exposición, que nos va a dar el nivel de probabilidad. Ahí vamos a sacar el nivel de consecuencia de cada uno de los factores de riesgo que nosotros vayamos a encontrar, ¿no? Entonces vamos a sacar el nivel de riesgo. Eso es la valoración, y es la evaluación, ¿no? Cuando ya nosotros tengamos todo este tipo de información, entonces ahí nosotros vamos a hacer la matriz del control de estos riesgos. Vamos a hacer una matriz y vamos a poner, bueno, de qué manera nosotros podemos controlar este riesgo, que ya lo vamos a ver ya mismo. Vamos a ver cómo que se llama hasta aquí. Miren, este es el ejemplo que es el práctico, un ejemplo práctico de lo que vamos a hacer el día de mañana, ¿no? Dice aquí, clasificar las actividades de trabajo. En el caso de nosotros, tenemos que clasificar las actividades de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las actividades de trabajo en este caso? Tenemos las áreas de trabajo administrativo, técnico, de oficina, ¿no? Es administrativo esto, ¿no? Entonces aquí tenemos mandos, personal técnico y de oficina. Significa que estos son trabajos administrativos, trabajos ejecutivos, ¿no? Dentro de estos trabajos ejecutivos, aquí tenemos los diferentes puestos de trabajo. ¿Qué puesto de trabajo tenemos aquí? El director. Ese es un puesto de trabajo. Él está en una oficina y ahí él tiene peligros y factores de riesgos ahí, ¿no? Está el jefe de equipo, jefe de taller, responsable técnico, responsable de planificación, responsable de prevención, técnico de calidad. Bueno, aquí están todos los puestos de trabajo. Todos estos puestos de trabajo, ¿sí? Es el área de trabajo administrativa, ¿no? Es una área administrativa y aquí están los puestos de trabajo, ¿no? Cada uno de los puestos de trabajo en esta área administrativa, ¿no? Acá tenemos otra área de trabajo, tenemos el personal de mantenimiento. En esta área de personal de mantenimiento existen dos puestos de trabajo. Está el jefe de mantenimiento y están los electromecánicos, ¿no? Esos están ellos en sus puestos de trabajo, ¿no? Tenemos otra área de trabajo, personal de fabricación de turnos rotativos. En este personal de fabricación de turnos rotativos nos damos cuenta que existen, en los puestos de trabajo existen los operadores, ¿sí? Los operadores de las fábricas, tenemos aquí. Tenemos carretilleros y tenemos monitoreo de formación, ¿no? Tenemos aquí estos puestos de trabajo. De esta manera yo estoy clasificando la actividad de trabajo que yo voy a identificar. Las áreas y los puestos de trabajo, ¿sí? Entonces aquí miren, continúa el ejemplo. Aquí yo voy a identificar los factores de riesgos y sus posibles consecuencias del director. Si se dan cuenta, estoy en el área administrativa y voy a clasificar, voy a identificar los riesgos, los factores de riesgo de solamente el área de dirección del director, ¿no? Entonces miren aquí el técnico ha hecho un informe y ha dicho, los principales riesgos a los que se ve sometido el director son aquellos que están relacionados con escaso orden y limpieza en su despacho, entre los que se destacan el mal estado y excesivo apilamiento de objetos de la estantería principal en su despacho y el poco espacio libre de tránsito que deja la mesa de reuniones, incluyendo la silla que en ella están situadas. Se han mencionado también los riesgos de incendio en contactos eléctricos e indirectos, los cuales son productos de la presencia de equipos con conexión eléctrica en todos los despachos y oficinas de la planta superior. Cabe mencionar el riesgo de accidente de tráfico, que aunque será evaluado con la misma metodología general que el resto de riesgos de seguridad en el trabajo, pero podrían evaluarse con mayor profundidad con un método diferente, un método específico, ¿no? Por último, aunque existen otros riesgos presentes fuera del ámbito de la especialidad en seguridad en el trabajo, tales como el estrés, la fatiga visual o los sobreesfuerzos, no se evaluarán en este trabajo por encontrarse fuera del alcance del mismo. Además, se requiere metodología específica, ¿no? Entonces, aquí está indicando él que solamente él va a hacer la evaluación del riesgo físico, químico, ergonómico, mecánico, ¿no? Pero riesgo, por ejemplo, psicosocial no lo va a hacer aquí, porque dice que para evaluar el riesgo psicosocial se necesita otro tipo de evaluación, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aquí, ¿cómo se llama? Aquí vemos que el técnico ha hecho un resumen
Eso ustedes también tienen que hacerlo. Tienen que hacer un resumen de lo que ustedes han visto, han escuchado, han entrevistado, como que se llama, a esa persona de esa área de trabajo, ¿no? Hacen primeramente un resumen indicando cuáles son los riesgos que ustedes han detectado, cuáles son los peligros que ustedes han visualizado, ¿sí? Y han evaluado y valorado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros ya, ya tenemos una matriz en donde aquí se han puesto el factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice puesto ubicación. El puesto ubicación de esta persona es el director de despacho de dirección, ¿no? Que es el mismo que aquí se ha hecho el informe, ¿no? Entonces, en este puesto, ¿cuántos trabajadores, cómo se llama, están aquí? Un solo trabajador, ¿no? El señor se llama Amadeo Sánchez Fernández, tiene una edad de 50 años y especialmente es sensible. No, él no es una persona sensible, o sea, no es una persona que tenga tal vez algún tipo de discapacidad o un tipo que tenga algún tipo de problema de salud, así, no, aquí le han puesto, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que la persona ha detectado ahí en ese lugar de trabajo? Falta de orden en general se destaca, ¿no? La estantería donde se almacenan los recursos bibliográficos tienen gran carga de objetos y parece desequilibrada. Además, se aprecia poco espacio de tránsito entre la mesa de la reunión y sus correspondientes sillas, y la pared por un lado y entre dicha mesa y la estantería por el otro lado. Las patas de la silla de la mesa de reuniones sobresalen excesivamente. Todo esto de aquí se encuentra en lo que es orden y limpieza, ¿no? ¿Cuáles son, cómo que se llama, los riesgos? Estos son los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo que pueden incidir a que se materialice, como que se llama ya aquí este riesgo, ¿no? Entonces, el estar, por ejemplo, por una falta de orden y limpieza, ¿cuáles serían, cómo que se llama, los riesgos que habrían? Caída de objetos en manipulación, ¿no? Ese sería el riesgo, que puede haber la probabilidad de que un objeto se caiga. ¿Qué otro riesgo, cómo que se llama, podemos encontrar? Caída de objetos por desplome o derrumbamiento, atrapamientos entre objetos, choques contra objetos móviles, choques contra objetos inmóviles, caída de personal al mismo nivel. Miren, con este factor de riesgo, ¿sí? Con todas estas cosas que pueden incidir, que pueden ayudar, ¿sí? A que se materialice este riesgo, ¿sí? Ahora aquí faltan las consecuencias, ¿no? Faltan las consecuencias. Una caída de un objeto en manipulación, si yo llevo un objeto en mi mano y se me cae, ¿cuáles serían las consecuencias, como que se llama, que yo podría tener, ¿no? Si llevo, por ejemplo, un objeto pesado y me cae en el pie, ¿qué pasaría si me cae en el pie? Entonces, lo que podría ocasionar como consecuencia puede ser tal vez alguna fractura de los dedos de los pies, puede ser alguna magulladura, como que se llaman los dedos de los pies, y esa es la consecuencia. Una fractura, una magulladura, puede un hematoma, ¿sí? Bueno, hay un atrapamiento entre objetos, que yo me quede atrapado entre dos objetos, ¿sí? Que pueden ser, como que se llaman, las mesas, la silla. ¿Cuáles serían las consecuencias aquí? Aquí faltan las consecuencias, ¿no? En un atrapamiento de objetos. Bueno, podrían ocasionarme raspones, podrían ocasionarme moretones, podrían ocasionarme tal vez algún hematoma, me ocurre. Puede darse el caso que también, como que se llama, un dolor, puede ser un dolor a lo que yo me presiono entre los dos, a lo que yo me raspo, me aruño, me puede ocasionar una hinchazón, se me ocurre, la piel se me ha de hinchar. Esas son las consecuencias que me pueden dar, ¿no? Caída de personal al mismo nivel, significa que yo me voy a enredar en algo y me voy a caer al suelo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que me puede ocasionar esta caída de personal al mismo nivel? Me puedo, como que se llama, partir la cabeza, o sea, me puedo herir la cabeza, puedo caer tal vez de filo, como que se llama, en el escritorio, y me puedo desnucar, me puede ocasionar la muerte, una caída. Me puedo fracturar un pie, me puedo ocasionar un esguince, me puedo ocasionar de ligamentos, no sé, un desgarre de ligamentos. Todas esas posibles consecuencias me puede pasar con una caída como que se llama, a distinto y al mismo nivel, ¿no? Preguntas, Kevin, Fernando, ¿están ahí? Sí, ingeniero, por el momento está Claro siendo que claro. sí, ingeniero, claro, muy claro todo lo ahí. Ya, entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Mañana nosotros vamos a
solamente recolectar todos estos factores de riesgo. Todos estos factores de riesgo nosotros vamos a recolectar, ¿no? Vamos a ir escribiendo, vamos a entrar, se me ocurre. Yo a Fernando le digo, Fernando, por favor, usted se me encarga del área de la rectora, donde la rectora está. Usted tiene que entrar a la oficina de la rectora y donde la rectora por lo general anda y comenzar usted a escribir, ¿no? ¿Cuáles son los posibles riesgos a lo que la rectora está expuesta, ¿no? La vicerrectora, lo mismo, apuntar, vicerrectora. ¿Cuáles son esos factores de riesgo a lo cual la vicerrectora está expuesta? Y estar escribiendo. Si ustedes tienen como que se llama una grabadora, tal vez pueden ustedes estar grabando, ustedes pueden estar ahí hablando, indicando en este momento lo que yo estoy detectando es esto, y después lo pueden como que se llama, ya cuando estén en casa tranquilos, pueden ir escribiendo, ¿no? Porque todo lo que vemos, todo lo que vamos a ver, tenemos que llevarlos a un documento, ¿sí? Entonces, o ustedes van escribiendo lo que ustedes van detectando, van tomando fotos, o van ustedes van grabando y ustedes para tener un mayor respaldo, ¿no? Entonces, esto vamos a hacer nosotros mañana, vamos a identificar todos estos factores de riesgo, ¿no? Ya cuando tengamos todos estos factores de riesgo, ya lo podemos clasificar en la matriz y ahí le vamos poniendo los riesgos y cuáles son las consecuencias que hay, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí tengo un caso, ¿no? Aquí están los tipos de riesgos. Es un riesgo mecánico, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos mecánicos? ¿Cuáles son ¿cómo se llama? Esos peligros identificados. Caída de objeto en manipulación. Ese fue el peligro que yo identifiqué aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Caída de objeto en manipulación. Caída de objeto por desplome o derrumbamiento. Miren cómo estoy poniendo aquí, ¿ves? Caída de objeto, desplome o derrumbamiento. Miren, todos estos de aquí, ¿qué son? Son riesgos mecánicos, ¿no? Aquí yo le estoy poniendo ya el nombre a este riesgo, ¿no? Es un riesgo mecánico. ¿Sí? Aquí tengo los factores de riesgos, que yo como que se llama, perdón, los peligros, como que se llama que yo he encontrado, ¿no? Aquí están las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias que me ocasionan como que se llaman estos peligros, ¿no? Y aquí en esta matriz, yo ya no estoy poniendo aquí, miren, ya no estoy poniendo aquí los factores. Si ustedes lo quieren poner, no habría ningún inconveniente también, porque el papel aguanta todo, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, en esta matriz de aquí, ponen el riesgo, ponen en este lado, ponen los factores de riesgo, ponen aquí los peligros identificados y ponen las consecuencias, no hay ningún problema. Se puede hacer de esa manera, ¿no? Entonces pongo aquí el riesgo, el tipo de riesgo, pongo los factores de riesgo en la columna, pongo cuáles son los peligros que me ocasionan este factor de riesgo, pongo las consecuencias que están aquí, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, y se va sumando la matriz, miren. Aquí yo ya estoy poniendo el nivel de deficiencia, el nivel de exposición, pongo el nivel de probabilidad, pongo el nivel de consecuencia y pongo el nivel de riesgo. Aquí ya me están saliendo los niveles de riesgo. 60, 660, 240, 20. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Y va ampliando más la matriz y tenemos aquí, miren. Aquí tenemos ya, aquí pongo el nivel de intervención. ¿Ya? El nivel de intervención. ¿Qué nivel de intervención es? 1, 2, 3 o 4, ¿no? Yo voy poniendo aquí en los números romanos qué nivel de intervención es, ¿no? Entonces aquí yo pongo nivel de intervención 3, en este caso que me dio 60. En nivel de intervención 3, ¿qué me dice? Hay que mejorar, si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Acá tengo nivel de intervención 1, situación crítica urgente, ¿sí? Acá tengo nivel de intervención 2, corregir y adoptar medidas de control. Y tengo acá el nivel 4, no intervenir, salvo, dice no intervenir salvo que un análisis más preciso lo justifique, ¿no? Entonces aquí yo tengo ya la respuesta. Y miren, y ya aquí terminada la matriz, aquí yo ya tengo terminada la matriz, y aquí yo tengo medidas de control, ¿no? Aquí yo ya voy a poner cuáles son las medidas de control que yo tengo que hacer ante estos factores de riesgos, que son caída de objetos en manipulación y que me va a traer como consecuencia golpes, contusiones, hematomas. Aquí yo ya pongo cuál es el plan de acción que yo voy a realizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya está uno hecho.
Miren, aquí está una matriz hiper ya hecha. ¿Sí? Aquí ya están todos, ¿cómo se llama? Hechecito, miren. Entonces aquí medidas de control, dice implementar un plan de readecuación del piso del CD, dotar de protección auditiva. Aquí yo estoy poniendo cuáles son las medidas de control que yo voy a realizar, ¿no? Y aquí está mi matriz, ¿ya? Matriz de identificación de peligros y evaluación, como que se llama, de riesgo, ¿no? Una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo, eso significa la matriz hiper, ¿no? Identificación de peligros y evaluación de riesgo, ¿no? Consultas. Sigue, Kevin. Sigue. No, más o menos lo que el ingeniero ponía en los colores así era como cuando nos daba en la clase lo que era tolerable, moderado y no tolerable. Así es. Ese es otra método de evaluación. Este se conoce como el método binario. El método binario, el método estándar, se llama ese método que no sé si yo les enseñé o no sé quién le habrá enseñado ese método. No, usted nos enseñó en las primeras clases que fue creo que en el primer semestre fue que usted nos dio. Claro, creo que fue en fundamentos, ¿no? Ahí se enseñó ese método binario, es el método estándar, se lo conoce, ¿no? También es del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Pero este método de aquí, este método de acá, si ustedes lo pueden ver, es un poquito mucho más laborioso. Es mucho más laborioso y podemos decir que es un poquito mucho más exacto que nos pueda dar, ¿no? Nos puede servir. Este método nos puede servir porque también aquí nosotros vamos a poner en conocimiento nuestro criterio, ¿no? Porque en la matriz de riesgo que nos da el Ministerio de Relaciones Laborales, ella exige que se utilicen otros métodos de evaluación. Por ejemplo, el método físico, y ahí exige que tú, por ejemplo, hagas la medida de la iluminación a través con un luxómetro, para que tú pongas ahí cuánto fue la medida. O sea, tú no poner, bueno, es un riesgo alto, medio, bajo, porque tú te dio la gana, sino porque ya tú estás enseñando la lectura de cuánto, como que se llama, salió, ¿no? Si yo, por ejemplo, en un área donde yo necesito, no sé, 200 luxes, y me sale que solamente nada más tiene 100 luxes o 80 luxes, significa que es un riesgo alto, ¿no? O si tiene más de los 200 luxes, también me dice que es un riesgo que no es el adecuado, ¿no? Entonces, en la materia de riesgo del Ministerio de Relaciones Laborales, que creo que también, como se llama, ya les voy a mandar cuál es el modelo para que ustedes vean ahí qué es lo que pide la materia de relaciones laborales, ¿no? Este es un método que lo estamos haciendo de esta manera. ¿Por qué? Porque mi empresa no tiene luxómetro, mi empresa no tiene sonómetro, mi empresa no tiene vibrómetro, mi empresa no tiene medidor de bulbo de temperatura, mi empresa no tiene un dosímetro, mi empresa no tiene, ¿cómo se llama? Bueno, no tiene los equipos para poder yo hacerlo de esa manera, ¿no? Pero sí puedo yo realizarlo esto de aquí, que ya me dan ciertas pautas para yo, ¿cómo se llama? Tomar ciertas medidas, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, ahí se puede aplicar el método de Ricicart. No conozco ese método de Ricicart. ¿Cuál es ese método? Lo que pasa es que yo tengo un compañero que también sigue la misma carrera, pero él está realizando una maestría, entonces ahí está viendo ese método de Ricicart. 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 Sí. Ricicart. Ya lo voy a buscar para... Dice que evalúa frecuencia y el impacto. Ya. Bueno, existen algunos métodos, ¿no? Por ejemplo, en métodos ergonómicos existen 20, 30 métodos, que son métodos específicos para, ¿cómo que se llama?, realizar evaluaciones. El método LE, OCRA, RULA, Cirilo, bueno, existen una gran gama. El método, por ejemplo, psicosocial, también existen algunos métodos para evaluar.
Por ejemplo, hay un método rosa que también, ¿cómo que se llama? Lo utilizan dentro de lo que es riesgo ergonómico, el método rosa, que también se utilizan así ciertos puntajes, ¿no? Ya, pero nosotros vamos a utilizar este método, ¿no? El método de la NTP 330. Por favor, revísenlo, bájenlo de la web, se llama NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, el INSHT. ¿Sí? Revísenlo, léanlo. El día de mañana, 8 de la mañana, vamos nosotros, ¿qué vamos a llevar? Vamos a llevar nuestro celular bien cargado para tomar fotos. Si quieren llevar una grabadora, pueden, ¿cómo se llama? Llevar una grabadora, o el teléfono también, como que se llama, creo que graba. Vamos a llevar un cuaderno, vamos a llevar, como que se llama, plumas para ir apuntando todo lo que nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Les aconsejo, por favor, que también lleven agua. Lleven, como que se llama, agua porque vamos a estar bastante tiempo allá y por ahí no hay agua. En sede principal no hay agua para tomar. Entonces necesitamos, como que se llama, agua para tomar, ¿no? Ya me voy a poner en contacto con don Néstor, que es la persona que realiza, como que se llama, la limpieza, para que mañana él esté allá temprano y podamos nosotros poder realizar ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, no se olviden, mascarillas, lleven sus mascarillas, lleven su protector visual, por favor, lleven su protector visual, ¿sí? Lleven agua, lleven alcohol, lleven gel, su ropa de trabajo, la ropa de trabajo, su chalequito anaranjado, su casquito blanco, porque vamos a tomarnos fotos del trabajo que estamos nosotros realizando, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, mañana, como decía, veremos si es que llegamos a la hora de almuerzo, nos va a tocar salir a almorzar o terminamos antes del almuerzo, o hacemos una sola jornada hasta la 1 por ahí de la tarde y logramos terminar y, como decía, nos vamos ya con todo ese material, ¿no? ¿Alguna consulta? No, ingeniero, por ahora no. ¿La matriz que te envió, con esa matriz vamos a trabajar o con la que está enseñando ahorita? Vamos a trabajar con esta matriz de aquí. Pero mañana solamente nosotros vamos a recolectar información. Esa recolección de información es ir a ver qué está bien, qué no está bien, ir a apuntar. Eso es lo único que vamos a hacer. No vamos a hacer estas otras cosas de acá, porque estas otras cosas de acá las podemos hacer en casa. ¿Sí? Ya la valoración la podemos hacer en casa. ¿Sí? Nosotros como que vamos a ir solamente mañana es a recoger los factores de riesgos. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Nada más. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está, como se llama, que puede ocasionar un accidente? Eso es lo que vamos nosotros a recolectar, ¿no? Después vamos a llamar a los docentes, ¿sí? A ver si podemos hacer una reunión de Zoom con ellos y consultarles con ellos, entrevistarnos con ellos para que nos digan. Ustedes harán mañana un checklist también para poner las preguntas, cuáles son las preguntas que le van a hacer a los docentes. Eso también, por favor, ustedes tienen que hacerlo para conectarse con los docentes y consultarles, preguntarles, ¿no? Se me ocurre, puede hacerse una reunión, no sé, en donde todos participen en una sola reunión y de ahí de entre todos nosotros comenzamos a recoger la información, hacer las preguntas y que cada uno diga qué es lo que ellos sienten, ¿no? O lo pueden hacer personalmente con cada uno, se reúnen, no sé, media hora, 20 minutos, y ahí ustedes le toman a cada, porque no son como creo que serán unos 10 docentes por ahí más o menos aproximadamente, ¿no? Yo también haré ese trabajo con ustedes, nos vamos a dividir ese trabajo, ustedes les voy a dar unos docentes, yo me voy a con otros docentes y vamos a ir sumando el trabajo, ¿no? ¿Preguntas? Ninguna pregunta, se quedó congelado, Kevin. Fernando. Dígame, ingeniero, está el internet un poco fallando. Sí. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? No, ingeniero, por mi lado, mi parte, no. Ya, entonces, voy a reportar también entonces hoy día que no se presentó John, significa que parece que va a abortar, ¿no? O algo le ha dicho John.
Me estaba contactando con él y no contesta, no sé qué pasará con él o qué situación estará presentando con su familia. La verdad no he tomado contacto en llamada ni por mensaje. Listo, yo le voy a llamar, le voy a pegar hoy día una llamada a ver si me contesta, y si no me contesta, pues tendré que informar de que no se presentó como que se llama John, ¿no? Ya, listo. Listo, bueno, entonces chicos, les dejo, mañana no se olviden, 8 de la mañana estamos con todo nuestro equipo para realizar este trabajo, ¿no? Pasen muy bien, nos vemos. Y estoy subiendo todas estos videos, los estoy subiendo a YouTube. Si ustedes como que se me quieren revisar en YouTube, ya creo que les envié el link, les envié hace unos días el link, ustedes pueden ir ahí a YouTube y pueden suscribirse, y ustedes como que se me pueden ver los videos que estamos nosotros realizando, ¿no? Si hay algo que se les olvidó, que tal vez quieren corroborar, ustedes lo pueden ver, ¿no? Bueno, nos vemos, pasen muy bien.